Muy buenos días a todos. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo de la Dirección General de Medicina del Deporte y que pertenece a la Dirección General del Deporte Universitario. Entonces ya saben que como todos los martes nos vemos aquí para una charla sobre nutrición y deporte. En esta ocasión la charla no es tanto del deporte, sino nos vamos a enfocar sobre todo a las etiquetas. Las etiquetas, porque sabemos que hay un nuevo etiquetado ya desde hace un año, ahorita los vamos a mencionar. De hecho, ahorita en octubre del 2023 va a cambiar un poco algunas cosas de ese etiquetado, pero sobre todo, pues, ¿de qué nos sirven las etiquetas, no? Yo creo que es algo que siempre, por ejemplo, les recomiendo, lean las etiquetas, y entonces ahorita vamos a ver algunos puntos, así como que orientarnos hacia qué es esto de estar leyendo las etiquetas. Básicamente, pues, nos vamos básicamente a basarnos en la primer parte de esta presentación, en esta que es el Manual de Modificación de la Norma Oficial Mexicana, que dice especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria. Este manual, ahí abajo está donde lo pueden descargar, porque se puede descargar. Y obviamente que está más enfocado pues hacia la industria, las personas que van a estar etiquetando los alimentos. Sin embargo, a mí me pareció muy útil para hacer esta presentación. De hecho, tiene unas ilustraciones bonitas. Bueno, a mí me gustaron, entonces todas las ilustraciones donde aparece esto, pues son las que vienen ahí en el manual. Y este manual pues nos dice, vamos a ver ahí lo que es importante no para uno que va a etiquetar sus productos, sino como consumidor de ahí, pues qué es la información que se les está pidiendo a las personas que hacen productos o alimentos que son empaquetados, cómo deben de estar etiquetados y qué es eso lo que nos va a decir a nosotros, ¿no? Este manual aquí en el recuadro azul dice modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2020, porque se modifica la norma del 2010. Entonces, en el 2020 se modifica esta norma del 2010 y este manual pues nos habla de cuáles son esas modificaciones, ¿no? Ahí están arriba pues los logos de quienes participan, sobre todo la Secretaría de Salud, COFEPRIS y Profeco, pues que son quienes van a estar interviniendo en estos dictámenes, ¿no? Entonces, lo primero bueno que tenemos es que en los productos debe de estar la marca o el nombre del producto muy grande. Bueno, cada productor lo va a poner del tamaño que quiera, pero bueno, puede estar ahí el nombre grande y la denominación. Y hay algo aquí que dice aval de asociación, ¿no? Antes, si recordamos, pues aparecía pues recomendado por la Asociación de Pediatras o por la Asociación de esto o aquello. Había muchos avales de asociaciones y entonces, a partir de este momento, como es donde se implantan los sellitos que vamos a ver, que ya hemos comentado, los sellos estos hexagonales de exceso de azúcar, exceso de esto, pues lo primero que dice estos avales que pueden poner, si el producto tiene algún sello, no se le va a poder poner ningún aval de nada, ¿no? Entonces es de lo primero que vamos a tener en como nueva norma, que si tiene algún sello, pues no puede tener avales, ¿no? O sea, avales siempre y cuando no tenga ningún sello. Y también pues se puede poner la leyenda sin sellos, porque para muchos productos, de hecho, varios productos caían en lo que era las, el rigor que era el ponerles un sello, y entonces muchos productos cambiaron sus formulaciones, o sea, les pusieron menos azúcar, etcétera, y de esta manera pudieron tener el no tener sellos en su producto, ¿no? Y entonces, como que el no tener sellos en el producto
es un plus y es importante para el productor o la compañía que lo vende, el decir este producto no tiene sellos, ¿no? Entonces, esto sí se lo pueden poner, pero dice que no sea en la parte principal, ¿no? O sea, aquí lo vemos en esta imagen, pues que está en el costado. Les digo, estas son las ilustraciones del manual. Y dice de frente, pues dice la marca, la denominación del producto, pero en un costado le ponen este producto no contiene sellos, ¿no? Entonces, eso es bueno porque quiere decir que cumplió ciertas normas y que entonces no tiene exceso de azúcar, no tiene exceso de grasa, no tiene exceso de grasas trans, etcétera, y por lo tanto puede estar sin sellos. Entonces, es algo nuevo que antes pues no se tenía. Este, también los productos, que esto es algo nuevo que antes no se tenía, ya sabemos que venían un montón de imágenes que pues las vamos a extrañar porque hasta había chistes sobre estas imágenes, sobre todo las de los cereales. Y entonces, pues ahora los nuevos niños no van a saber, de estos chistes que decíamos nosotros, pues no, porque ya no vienen esas imágenes en los productos. ¿Qué dice la norma? Bueno, los productos que ostenten uno o más sellos de advertencia o leyenda de edulcorantes no deben incluir en la etiqueta personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, tampoco elementos interactivos como juegos o descargas digitales, ¿no? Entonces, si tienen sello, pues todas estas cosas, van a estar prohibidas, ¿no? Y así hemos visto que muchos, pues imágenes que realmente eran, pues como la marca del producto, pues los han abandonado, ¿no? O sea, hasta a uno le cuesta trabajo encontrar lo que busca en el súper porque les quitaron las imágenes del dibujo animado y ya no es posible encontrarlos. O sea, rápidamente, ¿no? Porque uno buscaba un tigre, buscaba un elefante y ya lo encontraba. Entonces, bueno, esto se ha quitado si tienen sellos, ¿no? Si no tuvieran los sellos, se pueden seguir poniendo estos dibujitos, pero con sellos, pues ya no, son de los cambios que tenemos. Bueno, los requisitos generales del etiquetado es el nombre o denominación, tabla nutrimental, que esa es la que nos va a interesar mucho en esta plática, identificación de lote y fecha de caducidad, que esto siempre pues es de utilidad para saber cuándo es caduca el producto o cuándo es la fecha no de caducidad, sino que nos dicen consumo preferente para tal fecha, ¿no? Y el consumo preferente quiere decir que no es que el producto haya caducado, pero por ejemplo, unas galletas, no caducaron, podemos seguirlas consumiendo, pero si las prueban a veces después del consumo preferente ya no saben igual, ¿no? Como que ya perdieron parte de su sabor y entonces por eso el consumo preferente no es que caducó, no es que le va a hacer daño a la persona, pero casi siempre es que sí ya cambió el sabor, pudo haber cambiado el sabor. La lista de ingredientes, que es de lo que vamos a estar platicando en orden cuantitativo, el contenido neto o la masa drenada, que también nos interesa, porque a veces, pues nosotros vemos empaques a lo mejor muy grandes y hay que revisar cuánto es lo que contiene el producto realmente y no en agua o en aceite, por ejemplo, las latas de atún o todos los que son las papas, por ejemplo, fritas que les ponen algo de aire, según yo entendía que creo que así se preservan mejor o para algo sirve ese aire, no es nada más para inflar la bolsa. Y entonces pues hay que ver realmente los gramos de producto que nos están dando, ¿no? Nombre, denominación, razón social, dominio fiscal y país de origen, que pues también es importante. Y entonces aquí lo tenemos todo marcado, la denominación A, que era la denominación de la lista de ingredientes, F, el lote, caducidad, perdón, F es la razón social, C es el lote o caducidad, el contenido neto y B, la declaración nutrimental, ¿no? Todo esto es lo que debe de contener el alimento. Y la información nos dice que debe estar en idioma español, ¿sí? Porque muchas veces importan algo y nos dejan la etiqueta en inglés
o bueno, casi siempre están en inglés y no debe de ser, nos tienen que poner la información en español. Bien, de la lista de ingredientes, pues nos va a decir, obviamente, la etiqueta debe tener todo lo que contienen, todos los ingredientes ordenados del que contienen mayor cantidad o el que menor, salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente y no incluya aditivos, como estos que es el ejemplo, ¿no? Que es corazones de lechuga o tenemos de apio o cosas así que solo contienen eso y entonces solo va a decir pues ese alimento. No se le adicionó nada, no se le adicionaron nada para conservarlo, preservarlo y entonces pues solo va a tener aquí dice corazones de lechuga, no tiene otra cosa más. Ajá. La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el término ingredientes para que lo localicemos y los ingredientes deben enumerarse por orden cuantitativo decreciente de masa sobre masa. O sea, vamos a ver que sobre todo sobre 100,000, bueno, eso es en la etiqueta, perdón, nutrimental. Aquí en los ingredientes vienen ordenados en orden, ¿no? Aquí dice trocitos de tomate, puré de tomate, sal yodatada, ¿no? En ese orden es lo que tiene. Si tuviera hasta arriba sal yodatada, pues digamos esto básicamente sal, ¿no? Entonces, este es el orden en el que va es el orden en el que contiene más cantidad. O sea, lo primero que tiene, y pues eso nos va a servir mucho porque si encontramos que lo primero que tiene es grasa, pues ya sabemos que este alimento pues tiene mucha grasa, ¿no? Si lo primero que tiene es azúcar, pues es básicamente azúcar con otras cosas, ¿no? Entonces es importante. Y hablando de azúcares, justamente deben de estar reportados, dice azúcares, todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica. Los monosacáridos, pues son glucosa, básicamente glucosa y fructosa. Galactosa, pues tiene la leche, pero casi siempre la tiene unida, pero como también es disacárido, pues la tiene unida formando la lactosa que es glucosa y galactosa unidas, y el disacárido más conocido que tenemos, pues es la sacarosa, que es el azúcar común, ¿no? Entonces, esos son los azúcares libres son los que están monosacáridos y disacáridos disponibles, añadidos por el fabricante, más los azúcares que están presentes naturalmente en una miel, un jarabe, jugos de frutas, hortalizas que los van a tener en forma libre, sobre todo los jugos, pues todos esos van, si están en forma de monómeros o de dímeros, pues se deben o de monosacáridos o disacáridos, se deben mencionar, ¿no? Y lo que es muy importante es este punto de los azúcares añadidos. Estos son los azúcares libres agregados a los alimentos y las bebidas no alcohólicas durante la elaboración industrial, ¿no? Esto va a ser muy, muy importante porque puede hacer mucho la diferencia a veces de lo que creemos un jugo, que dice jugo natural de frutas, pero si le agregaron azúcares, pues ya tenemos más azúcares de los que podría tener el jugo de manera natural, ¿no? Entonces hay que estar revisando esto muy claramente, esa es de las partes que tenemos que revisar en las etiquetas. También los azúcares deben de estar ordenados en orden cuantitativo decreciente, porque ahorita les dije, pues hay disacáridos, monosacáridos, y el nombre de los azúcares añadidos, su nombre porque muchas veces o un tiempo pues nada más ponían azúcares varios y no sabíamos exactamente qué le habían puesto. Y entonces aquí en el ejemplo que nos da el manual, les digo, estas ilustraciones son del manual, dice ingredientes, agua, 3.2% de leche y azúcares añadidos, y ya ahí dice jarabe de maíz de alta fructosa, que ya sabemos que pues es el menos recomendable de todos los azúcares, pero es muy utilizado porque es muy económico. Entonces, ya si algo dice jarabe de maíz de alta fructosa y nosotros podemos elegir otra cosa, pues sería que no tenga esto, pues sería mejor, ¿no? Pero claro, otra vez la dosis hacia el veneno, ¿no? Si solo lo vamos a comer en una ocasión, pues no nos va a pasar absolutamente nada, o es eventualmente, pues no nos va a pasar nada, pero si es para algo que queremos consumirlo diariamente, pues mejor buscar otras opciones o darle variedad a las opciones. Entonces,
azúcares y dextrosa, ¿no? Ahí aparece, ya después vienen saborizantes, etcétera, etcétera, pero sí nos están describiendo exactamente qué azúcares y en qué orden es que los va a tener el producto. También de lo que nos deben aclarar las etiquetas, que esto es muy importante para algunas personas, las personas que tienen alergia a algo, algún alimento, deben de leer las etiquetas siempre para ver si lo contienen. O muchas veces no lo contienen porque el alimento no va a tener ese ese producto en especial que le causa alergia a la persona, pero se empacó donde sí existía el producto, ¿no? Entonces es importante porque puede tener trazas y para alguna persona podría ser importante a una persona que es alérgica, el que no tenga nada que ver, por ejemplo, con cacahuates o con nueces, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, los que están marcados aquí en esta modificación, en el manual, son los cereales que contienen gluten. Sabemos que no todos los cereales tienen gluten. Entonces, los cereales que contienen gluten, que es el trigo, la cebada, el centeno, deben de mencionar si contienen estos cereales con gluten. Huevo, hay personas alérgicas a la proteína del huevo. Si tiene crustáceos o moluscos, camarón, por ejemplo, pues debe ser reportado. Pescado, hay personas alérgicas al pescado, cacahuates y nueces, que son alergias muy, muy fuertes, y de nueces, pues hay muchísimas nueces, ¿no? Entonces tiene que reportar todas, o cuáles son las que tiene o con las que pudo haber tenido contacto el producto cuando se empacó. Si tiene soya o eh, alguna modificación de la soya, y si tiene leche o algún producto lácteo que pudiera tener lactosa, ¿no? Todo para las personas intolerantes a la lactosa, eso no es una alergia. De hecho, el gluten tampoco es precisamente una alergia, pero son intolerancias alimentarias, pero deben ser reportadas en las etiquetas en ambos casos para que la persona, si padece esta alergia o padece esta intolerancia alimentaria, pueda evitar el consumo de este producto. La lista de ingredientes, entonces, va a decir aquí, la palabra contiene, ¿no? Está la lista de ingredientes que vemos aquí arriba, que dice pasta de sémola de trigo, tiamina, riboflavina, está mencionando todas las vitaminas, hierro y ácido fólico, pero tiene la palabra contiene. Por eso en el recuadro azul les pongo contiene, porque debe decir contiene gluten, de trigo, ponen aquí en paréntesis, y puede contener trazas de nueces, ¿no? ¿Por qué? Porque se empacó o se preparó donde también se preparan productos con nueces, y entonces podría tener ahí algún residuo de nueces, y es importante reportarlo en la etiqueta, ¿no? Entonces así se reportan. Después de los ingredientes debe de decir contiene, para que la persona pueda saber si es alérgico, pues sí tendría que evitar o no evitar este producto. Y la etiqueta, esta etiqueta que ya se, las declaras, los sellos, estos sellos son muy importantes. Antes había otras presentaciones, no eran sellos de lo que se ponía al frente de un producto, pero eso se dejó de hacer. Y lo bueno es que sí, sigue usando esta declaración nutrimental. Yo creo que sigue siendo muy importante la declaración nutrimental, que a veces como que causa confusión, sobre todo cuando la ponían más en porciones, porque decía una porción son 200 mililitros, y este empaque contiene pues 4 porciones o 2.3 porciones, ¿no? Y entonces a uno le quedaba la duda de que si me tomo todo el empaque, exactamente cuánto estoy tomando, pues no sé. Y por eso entonces la declaración nutrimental lo primero es que va a ser en 100 gramos o 100 mililitros. ¿Para qué? Para que la persona pueda saber e incluso, sobre todo, comparar con otro producto, ¿no? Si, como le digo, si tiene una porción y me dice que su porción es de 200 mililitros o 200 gramos, y el otro producto con el que lo quiero comparar, la porción es de 180 mililitros
porque pues está en onzas, 180 y tantos mililitros, entonces no voy a saber yo realmente cómo compararlo, ¿no? Si tiene más o tiene menos. En cambio, si tiene el reporte, la etiqueta es en 100 gramos, no importa de qué tamaño sea la porción o cuánto me vaya yo a comer, yo sé que si como 100 gramos del producto, pues estoy comiendo tantos gramos de proteína, tantos gramos de grasas, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es esto, que tiene 100 gramos o 100 mililitros. También puede venir lo de la porción que viene, pero lo que podemos comparar, sobre todo cuando vamos a comparar un producto con otro, pues es la etiqueta en 100 gramos, ¿no? O 100 mililitros. Y a continuación, pues ver el contenido energético que dice debe estar en negrillas. De hecho, en las etiquetado de Estados Unidos, las kilocalorías deben de estar no nada más en negrillas, sino en una tamaño de letra más grande, ¿sí? Un tamaño de letra más grande. Pero aquí pues, nada más dice que debe ser en negrillas y se reporta en kilocalorías o kilojoules. Y el contenido energético, ¿no? Las proteínas también nos tiene que interesar, sobre todo si lo que buscamos es un alimento, que vamos a comparar un alimento rico en proteínas, por ejemplo, en las bebidas vegetales que dicen, van a sustituir a la leche de vaca. ¿Ok? Entonces, estas bebidas vegetales que vamos a comparar, pues las proteínas que nos aporten, porque la leche de vaca básicamente lo que nos va a aportar es proteínas y calcio, ¿no? Entonces ahí pues vamos a ver las proteínas y ya si tienen muy pocas proteínas, pues decimos, pues no, no puede sustituir a la leche, ¿no? Podemos tomarla, eso no quiere decir que no podamos beber esa bebida si nos gusta su sabor, sino que no sustituye a la leche en cuanto a proteínas, ¿no? Entonces hay que revisar las proteínas y también hay que revisar la fibra dietética, porque sobre todo los productos, por ejemplo, los que nos van a reportar que son integrales, pues ver que sí nos estén aportando fibra, ¿no? Que va a ser lo importante. Entonces, revisar si cuánta fibra nos está aportando. Este, ¿Qué más? Bueno, las grasas totales, las grasas saturadas y las grasas trans, que más adelante vamos a hablar de eso. Los azúcares añadidos, que también ya los mencionamos, pero que vamos a seguir hablando de ellos porque son básicamente estas dos, junto con el sodio, estas tres flechas rojas, es lo que vamos a tener que estar revisando en las etiquetas de los productos empacados para decidir si los consumimos o no los consumimos, o con qué frecuencia los consumimos, o en qué cantidades los consumimos, ¿no? A lo mejor pues no nos podemos acabar 100 gramos de este producto, pero podemos comprar el producto y dividirlo en 5 porciones para lo largo de la semana y pues ya no estaríamos cayendo en excesos, ¿no? Entonces, esto es lo importante de poder ver las etiquetas y esto es lo que vamos a estar revisando en las etiquetas. Hasta abajo dice información adicional. Esta información adicional, sobre todo, se va a dar cuando dice, por ejemplo, el producto con omega 3. Aquí les digo, estas ilustraciones son de este manual, y dice con omega 3 y entonces si dice omega 3 tiene que reportar las demás grasas, ¿no? Y también si dice con vitaminas y hierro, pues tiene que reportar exactamente cuántas vitaminas o cuáles vitaminas y cuánto de esas vitaminas y cuánto hierro. Entonces es importante no nada más que pongan el decir con omega 3, sino decir cuántas que se entrarían dentro de grasas monoinsaturadas, perdón, y nos debe de reportar todo lo demás también, ¿no? Todas las otras grasas, porque a lo mejor sí tiene omega 3, pero si tiene al mismo tiempo muchísimo colesterol, pues no nos va a funcionar, ¿no? O sea, por poner un ejemplo extremo. Y respecto a las vitaminas que nos reportan casi siempre del valor recomendable, el valor de referencia recomendable, debe estar en un porcentaje de ese valor. Si nos dicen el valor de referencia de otro país, deben de poner también en la etiqueta el valor de referencia de México, ¿no? No nada más el del otro país, porque sabemos que algunas cosas pueden variar un poco, por ejemplo, la vitamina D. Sabemos que el valor de referencia de Estados Unidos pues es un poco mayor porque ellos tienen menos sol que lo que tenemos nosotros y entonces
su porcentaje, cuando nos dice su porcentaje, estaría más alto, perdón, sí, más alto de lo que nosotros esperaríamos consumir, ¿no? Entonces, bueno, es mejor que todo quede bien aclarado. Y también esto que, por ejemplo, se contiene energético, si es menos de 5 kilocalorías, puede decir como cero, o sea, 0 calorías el producto. Si tiene menos de 50 kilocalorías, puede expresarlo en múltiplos de 5 kilocalorías. Si es más de 50 kilocalorías, expresarlo o redondearlo a múltiplos de 10 kilocalorías, ¿no? Para no poner todas las kilocalorías como tal, sino es redondearlo. Proteínas, que les digo, nos interesa, si es menos de 0.5, pues se reporta como cero, no nada que nos pongan contenido de proteínas, 0.03, ¿no? Bueno, pues es muy poquito. Menos de 1 gramo se reporta diciendo menos de 1 gramo de proteínas, es como debería de decir, y ya lo demás pues se va redondeando, ¿no? Así todo, grasas trans y colesterol, menos de 2 miligramos pueden reportarlo como cero, de 2 a 5 miligramos, reportar menos de 5 miligramos de grasas trans o de colesterol, y más de 5, pues expresarlo en múltiplos de 5. El sodio, igual, menos de 5 miligramos se reporta como cero, de 5 a 140 miligramos se expresa en múltiplos de 5, y más de 40, que ya es bastante, expresa en múltiplos de 10, ¿no? Y todo lo demás, pues ahí va reportándose. Y entonces tenemos estos sellos de este etiquetado frontal que nos va a decir que esto, bueno, lo otro, las otros eran muchos de esos ya venían las etiquetas, les he estado diciendo lo que se modifica en la forma, pero a partir del 2020 pues se ve este etiquetado frontal, ¿no? Que este etiquetado frontal ya había sido probado en otros países cuando se puso, que tenía muchas detractores, decían, bueno, pero en Chile está aprobado, ya lo han probado en otros lados, hasta aquí en México también se han hecho pruebas para ver qué tanto le ayuda al consumidor. ¿Por qué? Porque los otros datos de las etiquetas, el valor nutrimental, sobre todo, les digo, cuando venían porciones y que decía porciones por empaque 2.3, pues quedaba muy confuso, ¿no? La gente no sabía realmente qué está consumiendo, y también lo que se alega es que la gente, la mayoría de las personas no saben qué son las kilocalorías, las proteínas, las vitaminas y demás. Entonces, bueno, en primer lugar ahí yo creo, y esto ya es nada más de mi cosecha, de mi opinión, que desde la primaria se les debería de dar a los niños información, pero creo que ya se les está dando, pero mejorar todavía esa información que se les da de qué son los nutrimentos, o sea, información nutrimental, ¿no? Así como información de economía doméstica que también se les debería de dar a uno desde la primaria, darle información nutrimental para que entonces, si yo veo una etiqueta y dice proteínas, yo sepa a qué se refiere, ¿no? O la importancia o no importancia que pueda tener que este producto tenga o no tenga proteínas, ¿no? Yo creo que sería muy importante ir educando más a la población, y por eso les digo de manera personal, a mí me gusta más eh, recomendar que las personas revisen la etiqueta completa donde viene el valor nutrimental y la lista de ingredientes, porque esto nos da muchísima información, por eso lo ponía al principio, porque nos da mucha información y no nada más quedarnos con los sellos. Sin embargo, pues se llegó o se ha llegado a la conclusión, porque digo, en esto incluso ha participado la OMS, que estos sellos al frente, porque las etiquetas ya sabemos que están al costado o en la parte de atrás del producto, las etiquetas de valor nutrimental, que por eso se llama etiquetado frontal, ¿no? Estos sellos están al frente, y ahí en la, no, en la norma o en este manual también dice exactamente de qué tamaño deben de estar los sellos, o sea, no pueden ser sellos pequeñitos, tienen que ser grandes, y en la parte de hasta arriba, por ejemplo, a veces en la parte de hasta arriba ponían contiene hierro, ¿no? Y ahora eso ya se ha quitado, y lo que tiene que tener hasta arriba es los sellos para que quede claro cuánto es.
Les digo, y sobre todo a lo mejor pasa como nutrióloga, le he comentado esto con personas también de salud, personal de salud, y también les gusta más el valor, lo que viene en la etiqueta. Y a mí me gusta que esté en gramos en la etiqueta, pero yo lo que sugiero es que estuviera en cucharaditas porque así le queda más claro muchas cosas a la gente. O sea, si me dice tantas cucharaditas de azúcar, como que eso ya me hace reflexionar, ¿no? Porque si me dice los gramos y yo no tengo idea de cuántos gramos es una cucharadita, pues a lo mejor no sé si es mucho o poco, pero si me lo dicen cucharaditas, a mí me queda claro, ¿no? O también el cucharaditas de grasa, ¿no? Si me dice tiene 2 cucharaditas de grasa, o por ejemplo revisaba unas frituras, eran 7 cucharaditas de grasa un empaque. Y entonces, si dice exceso de grasa, a lo mejor me queda claro que tiene mucha grasa, tiene ese sello, pero si uno lee la parte de atrás y dice, bueno, de acuerdo a la grasa que dice, si me como todo este empaque, no era un empaque grande, era un empaque medianito, digamos, o un empaque individual, y eran 7 cucharaditas de grasa, así como que ya me queda claro, ¿no? Más claro decir, son 7 cucharaditas de grasa, pues es muchísima, muchísima grasa. Entonces, pero bueno, estos etiquetados frontales también, todos lados donde empiezan a hablar del etiquetado frontal, empiezan a decir, es que es para combatir la epidemia de obesidad que hay en México y que hay en el mundo y todo eso. Y yo creo que eso está muy bien, pero parece ser que las personas delgadas no tuvieran que comer bien, ¿no? Entonces, yo creo que estos etiquetados deben ser tanto no nada más para las personas con obesidad, o sobrepeso, sino para toda la población. Por eso les decía, desde la primaria tienen que aprender a saber que es una proteína en términos obviamente sencillos, pero entender qué es una proteína y qué es la importancia de una proteína y qué alimentos nos dan proteínas, ¿no? Entonces, para que no nos anden engañando con que un jugo de frutas es un jugo de proteínas, que les digo que me ha pasado, que han llegado aquí, pues estudiantes de licenciatura, obviamente no del área químico-biológicas, que dicen que les han dicho eso, ¿no? Entonces, es muy importante también esos conocimientos y también este etiquetado, ver qué le va a hacer para la salud de todas las personas, ¿no? El exceso de sodio va a ser para la salud de toda la población y no es nada más pensando en un grupo de población, porque pareciera que entonces los demás grupos de población no tienen que comer bien, ¿no? Y yo creo que es la idea de estos sellos es para que todos coman bien, ¿no? Entonces, si dice exceso de calorías, pues ya sabemos exceso de azúcares. Bueno, esto se organizó en etapas. Les digo, la primera etapa va a concluir en octubre del 2023 y hasta ahorita esto es lo que es vigente. Si tiene, se les va a poner sellos, si tiene igual o más del 10% total en el caso de azúcares, de energía proveniente de azúcares libres, exceptúan los sellos, las bebidas con menos de 10 kilocalorías de azúcares libres, ¿no? Y así, o sea, así está hecho la norma para todo, cuánto de grasas trans, y entonces, dependiendo de esto, pues se ponen los sellos, ¿no? ¿Qué sello va a usar? Exceso de calorías, exceso de azúcares, etcétera, así como venían en la diapositiva anterior. Y esto es entonces lo que se va a decir, decidir. Y esto se va a modificar un poquito en octubre del 2023, se va a modificar un poquito, pero básicamente pues van a seguir los sellos, ¿no? También las 2 leyendas, ya sabemos en la etiqueta frontal que estas sí a mí me parecen excelentes. Contiene edulcorantes que no son recomendables para niños, que como les decía, aunque no les causaran algún problema real de salud, lo que sí causan es un pésimo hábito de alimentación, el andar tomando sustitutos de azúcar. Es mal hábito para un niño, ¿no? El hacerle creer que tiene que comer cosas muy, muy dulces. El mejor hábito es que coma poca azúcar o nada de azúcar y que diga lo más dulce que me como es un mango, ¿no? Y sabe dulce y sabe rico y ya, y no tener que ponerle más azúcar o algo a un mango o a la fruta, ¿no? Que hay gente que le pone luego todavía más azúcar a la fruta.
Entonces, esto de decir contiene edulcorantes no recomendables en niños, a mí me parece excelente, y también cafeína, que justamente creo que la pasada fue que hablamos de la cafeína y que es muy, muy importante que evitarla en los niños, y entonces cualquier cosa que traiga cafeína, que por cierto también se debe de reportar en la etiqueta en forma aparte el contenido de cafeína, es importantísimo para que los niños y las mamás, los papás, los responsables de la alimentación de ese niño, que hace ser la abuelita, pues vean que si dice no contiene edulcorantes no recomendable en niños, contiene cafeína, evitar en niños, pues no darle estos productos a los niños, ¿no? Ahí sí la definitiva, nada que la dosis hace al veneno ni nada, la dosis mínima ya está mal, y entonces esto no se debe dar a los niños si trae este etiquetado frontal. Bien, entonces, ¿cómo usar la información nutrimental de las etiquetas? Pues ya vimos las etiquetas, los sellos, es muy fácil, ya nos dicen evitarlo y preferir otro. Pero ya si quisiéramos ver más específicamente la etiqueta, yo aquí les recomendaría, y está la página, espero que puedan verla, que es Consejo para Padres de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, pero el folleto está en español, es un folleto de 2 páginas, es muy sencillo, que nos dice: utilice los datos de la etiqueta de nutrición, la información en la etiqueta de nutrición le ayudará a tomar la mejor decisión para que sus niños tengan una dieta saludable y equilibrada, ¿no? O sea, allá ponen balanceada, pero sabemos que en México usamos la palabra equilibrada y no balanceada. Pero bueno, lo dejé así porque así es la imagen de la etiqueta. Y entonces ahí viene ya más en grande, pero si buscan en los Institutos Nacionales de Salud, que es NIH.gov, ya ahí pueden ir encontrando esta información. Les digo, es un manual de 2 páginas, descargable, es un PDF, y entonces está en español y puede ser de mucha utilidad, ¿no? Y nos dice, bueno, hay que identificar ya en la etiqueta del valor nutrimental, empezar ahí, pues en las kilocalorías, cuántas kilocalorías, y viene todavía de que contiene, bueno, 228 gramos, o sea, está reportado así por cantidad, pero ya sabemos que en México debe decir en 100 gramos, y aparte puede decir por porción, ¿no? Pero sobre todo en 100 gramos, debe decir mínimo en 100 gramos, y ya después pueden o no ponerle por porción. Los límites de estos nutrimentos, al limitar, perdón, estos nutrimentos, las grasas, sobre todo, por ejemplo, y el sodio, y ingerir suficiente cantidad de vitaminas, de fibra, bueno, aquí recomiendan ellos sobre todo de potasio, ¿no? Pero pues también entraría de proteínas. Entonces, empezar ahí, limitar estos e ingerir suficiente de estos. Entonces, hay que revisar las porciones y las kilocalorías. ¿Por qué? Porque dice, revise el tamaño de la porción y cuántas porciones contiene el paquete. Si usted come 2 porciones, duplica la cantidad de kilocalorías y nutrimentos, ¿no? Les decía que esto pasa mucho cuando vienen las porciones. A veces nos dice información 100 gramos, ¿no? Pero no vemos que el contenido neto de este producto son 220 gramos, o sea, serían 2.2 porciones por paquete. Y entonces, si yo me como solo la mitad de ese paquete de 100 gramos, pues me estoy comiendo lo que dice el contenido de 100 gramos. Pero si dice que el paquete contiene 220 gramos, me estoy comiendo el doble, y entonces estaría comiendo el doble de lo que diga, ¿no? La porción equivale, bueno, en este caso a una taza, se come una porción que contiene 660 miligramos de sodio, lo cual ya es muy, muy alto, pero yo me como 2 porciones, pues entonces estaré comiendo 1,320 miligramos de sodio, ¿no? Entonces se duplica mucho la porción, de que depende, o sea, si se come en este caso, 2 tazas. Y ahí ya dice, una porción tiene el 28% del valor diario de sodio, 5% o menos es bajo, 20% o más es alto.
Entonces, si en el caso de sodio ya nos decía 28% tiene 660 miligramos de sodio y aquí nos dice que es el 28% del valor total diario recomendado, pues ya vemos ahí simplemente que tiene demasiado sodio, ¿no? Porque 5% es menos, está bien, es bajo, 20% es muy alto. Y esto ya tiene el 28, es muy alto, y si duplico yo la dosis, pues ya serían el 56% de lo que me estoy comiendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también ver estas etiquetas por si decido comer el alimento, saber exactamente en cuánto me estoy pasando. Y a lo mejor podría comerme uno de estos si todo lo que como es lo único que como, digamos, por poner un ejemplo así extremo, industrializado, ¿no? Solo como este producto industrializado y todo lo demás que como es sin sodio, entonces ya estos 660 miligramos pues no van a ser un exceso, pero por eso es importante leerlos. Haga que las kilocalorías cuenten, nos dice este manual, y dice, vea las kilocalorías en la etiqueta y compárelas con los nutrimentos que las proporcionan, que eso es muy importante. Si toda la energía viene a partir de grasas, porque lo único que tiene es grasas, pues entonces ya sabemos que no nos conviene este producto porque todo viene a partir de grasas. Si viene, porque las proteínas también nos dan kilocalorías, viene a partir de proteínas, de grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, pues entonces sí podemos decir, bueno, no está tan mal este producto, podríamos consumirlo. Y podemos decidir, nos dice más claramente qué hacer. Eh, Aquí, bueno, aquí es el ejemplo, ¿no? De las grasas totales, ¿cuántas kilocalorías? 360, les digo que en Estados Unidos tienen que estar en tamaño más grandote y cuánto proviene de grasas. Y también hay que revisar los azúcares, porque aquí nos dice hidratos de carbono totales, pero azúcares añadidos es el 44% de la recomendación. Entonces ya vemos que es mucho. Si lo vemos en gramos, son 41 gramos. Y eso ya es mucho más de lo recomendable. Desde aquí es el 15%, entonces ya es mucho. Sabemos que una persona no debe consumir más del 10% del total de energía de la dieta. Entonces, si este ya es el 15%, pues sabemos ya que simplemente esta barra de dulce tiene más azúcar de lo que sería recomendado para una persona, ¿no? Entonces, el azúcar que contiene kilocalorías y nada o poco, muy pocos nutrimentos, todo lo que es azúcar, mermeladas, pues tienen también muy pocos nutrimentos. Azúcar, ya hemos hablado del color que sea el azúcar, todo lo que le hayan agregado en azúcares, pues es mejor buscar comidas con muy poca azúcar agregada, ¿no? El azúcar agregado, entonces evitar todo lo que tenga azúcar agregado. Entonces, al leer en la lista de ingredientes y asegúrese de que el azúcar agregada no sea uno de los primeros que aparecen, ¿no? Ya vimos que aparecen en el orden de lo que contienen, y si lo primero que aparece es azúcar agregada, ya vimos como jarabe de maíz de alta fructosa, como sacarosa, etcétera, pues entonces evitar este producto o saber que este producto no es para todos los días. Aquí vienen los azúcares, casi no se ven, pero los azúcares añadidos en el caso de este pan, pues dice cero, ¿no? Entonces diríamos, ok, este pan en este ejemplo, azúcares añadidos es cero, pues muy bien, porque sí tiene hidratos de carbono, pero hidratos de carbono saludables que no provienen de azúcares añadidos, ¿no? Entonces este es un pan, ahí le ponen pan saludable de trigo entero, bajo en grasas, bajo en colesterol, alto en fibra y sin azúcares añadidos. Entonces, podríamos decir, este es un buen pan para consumir, ¿no? Es el ejemplo de cómo nos sirven las etiquetas. Algunos nombres para referirse a los azúcares agregados, pues es sacarosa, glucosa, jarabe de maíz, jarabe de arce, fructuosa, ¿no? Muchas veces les ponen estos, nosotros buscamos en la etiqueta que diga azúcar, que ya vimos que ahora se les pide que pongan azúcar y después entre paréntesis todos, pero todavía hay etiquetas que a lo mejor dicen sacarosa, glucosa, jarabe de maíz o jarabe de maíz de alta fructosa, o lo abrevian JMFS o en inglés, ya se los he puesto varias veces, o jarabe de arce, fructosa, o ya hemos visto también el endulzante de jarabe de maguey, pero no, ahorita se me escapa el nombre.
y pueden aparecer todos estos nombres. Conozca las grasas, evitar lo que tenga grasas saturadas, grasas trans o colesterol, evitarlo, ¿no? 5% ya vimos que o menos es bajo. Si dice más del 20% de colesterol, pues es alto en colesterol o también en grasas trans. Entonces, eso es lo que nos va a guiar. La mayoría de las grasas que se consuman debe ser grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, y recordar que en total al día debemos de consumir entre el 20 y el 35%, que en México recomendamos el 30%, de no más del 30% de grasa del total de la energía de la dieta. También el sodio, que es otra cosa de lo que nos interesa, pues menos de 2.300 miligramos de sodio al día, que sería una cucharadita de sal, pero eso es para mantener la presión arterial o como manera preventiva para tener una presión arterial sana y que no se eleve. La mayoría del sodio que la gente consume proviene de los alimentos procesados y no tanto del salero, ¿no? Aunque bueno, esto ya depende de cada quien. Hay quien sí usa demasiado el salero. Y aquí tenemos esta lata, por ejemplo, dice 1.180 miligramos de sodio la lata. Cuando ya quedamos que el límite es 2.300 miligramos, entonces pues nos está dando pues básicamente la mitad, ¿no? Entonces, si aparte ya se le pone sal a los alimentos, pues seguramente se va a rebasar la recomendación. Por eso es importante revisar todo el sodio que viene en los alimentos procesados que consumamos. Hay que buscar, bueno, en este manual lo dejé porque su recomendación para ellos la consideran muy importante, aumentar el potasio, pero ya tendremos una plática de potasio. Y entonces, para concluir esto, sería menos azúcar, menos grasa y menos sodio. Eso es lo que nos va a decir la etiqueta. Guiarnos por el etiquetado frontal, más fibra, más vitaminas y más minerales. ¿Y dónde vamos a encontrar más fibra, más vitaminas y más minerales? Pues en las frutas y verduras, en forma natural, ¿no? Entonces, ¿qué sería más alimentos no procesados? Esa sería la conclusión, pues con la que llegamos al final de esta presentación. este, mm, Como no está Ernesto apoyándonos, yo no puedo ver desde mi computadora. Es una computadora muy antigua y no puedo ver sus preguntas, por eso es que no las contesto, porque no puedo verlas al mismo tiempo. Si abro yo el Facebook en mi computadora para ver sus preguntas, me dice que son exceso de recursos y no puedo verlos, y no puedo verlos en mi celular porque no tengo wifi aquí. Entonces ya estoy viendo cómo solucionar esto para poder leer sus preguntas, pero a lo mejor va a ser dentro de la próxima o dentro de dos presentaciones, que pueda yo leer sus preguntas al aire. Ahí de todas formas les dejo mi correo por si pueden mandarme las preguntas ahí, y entonces ya las podré yo revisar. Lo he revisado y pues no tengo preguntas, pero pues ya será para la próxima ocasión. De todas formas, pues les agradezco muchísimo que nos hayan aquí revisado, yo y Diana, que está en la producción, que también pues se encarga de que esto funcione. Hasta luego.